Manuel, la presentación ya cambió. Dale next. Bueno, continuamos entonces que las estructuras del piso pélvico nos van a generar un soporte, función esfintérica de cierre y apertura y por supuesto la función miccional, donde saben las otras funciones donde se incluye función miccional, evacuación y función sexual. ¿Cómo sucede esto? Como les venía explicando, la contractura o la función de estos músculos se da mediante una disposición vectorial que bien puede ser anterior, dentro de las que tenemos los músculos pubococcigio, que nos da una función, una contracción anterior desplazándose hacia el ligamento puburetral, y tenemos el músculo puborectal que se contrae contra la sínfisis del pubis. Por su parte, los vectores posteriores lo que hacen es la placa del elevador genera una contracción hacia atrás contra el ligamento puburetral y de la misma manera tiene vector anterior conjunto cuando ese se desplaza contra el ligamento pterosacro. El músculo longitudinal conjunto lo que se genera es una contracción hacia abajo contra los ligamentos uterosacros con disposición posterior, es decir, vector posterior. Entonces, de esta manera, el piso pélvico genera vectores opuestos, donde los anteroposterior nos van a generar la fuerza, la forma y la fuerza del mismo, el soporte de las estructuras y funciones neurológicas importantes como lo van a hacer. Mantener la vagina y la vejiga en su posición para evitar sobredistensión vesical y estímulos aferentes de micción, y de la misma manera mantener los ligamentos uterosacros que le permitan un soporte a esos ganglios nerviosos. La fascia endopélvica es una estructura del piso pélvico importante, está compuesta principalmente por fibroblastos que le permiten regular la tensión del tejido miofacial. Esa fascia endopélvica tiene una disposición capsular que incluye todos los órganos del piso pélvico y todo el diafragma pélvico muscular que les acabo de mencionar. Adicionalmente está compuesta por fibras de colágeno, elastina y un músculo liso que está dispuesto en forma de malla, con lo que tiene una función contráctil. Esta fascia endopélvica se localiza por debajo del peritoneo y tiene una disposición en continuo con la fascia visceral. El diafragma urogenital es una estructura músculo-facial que se localiza debajo del diafragma pélvico, es decir, el diafragma muscular, y se encuentra anterior a la estructura anorrectal. Está compuesto por el músculo transverso profundo del periné y por tejido conectivo que nos forman un puente que contiene el cuerpo perineal y las ramas púbicas inferiores, generando un soporte distal a la uretra y la vagina. Para hablar de los ligamentos y en conjunto he traído la teoría integral teniendo en consideración que las estructuras que hasta ahora hemos mencionado, músculos, fascia y ahorita ligamentos, hacen parte de un conjunto implícito, como lo he venido diciendo reiterativamente, de función esfintérica con la contracción muscular. De tal manera que la contracción de esos músculos en dirección vectorial va a ir contra esos ligamentos que nos van a dar una forma de puente y nos van a dar un sistema ligamentario de 3 soportes, un sistema pélvico de 3 soportes. Los 3 soportes van a 3 niveles. El primero de ellos incluye los ligamentos uterosacros, el arco tendinoso y la fascia pubocervical. El segundo de ellos incluye los ligamentos pubouretrales y la fascia rectovaginal. Y el tercero de ellos incluye el cuerpo perineal, la membrana perineal, la placa posanal y el ligamento externo de la uretra. Esos ligamentos van a ser importantes para la función muscular, además de que van a ser el soporte para que el músculo se contraiga contra ellos. Regula la función entre las fibras de contracción lenta y rápida. Por tanto, cualquier alteración a este nivel se va a ver implícita o se va a traducir en una disfunción de la contracción muscular para la paciente. En teoría, se genera una estructura en forma de puente colgante con todas las anteriormente mencionadas, en donde el cuello, útero, cuello y vagina va a ser suspendido por unos ligamentos y de esa manera van a cumplir su función de soporte y, por supuesto, esfintérica. Esas estructuras que les acabo de mencionar se dividen o se localizan de manera organizada en 3 compartimentos que son importantes a la hora del abordaje clínico en pacientes con disfunción de piso pélvico. Compartimento anterior, entonces, va a estar recubierto por la fascia pubocervical, que va a ser la misma fascia endopélvica que viene de la sínfisis del pubis hacia disposición anteroposterior, y al mezclarse con la fascia que rodea el cérvix se denomina fascia pubocervical. Las estructuras que ahí están contenidas van a ser la uretra, la vejiga, la vagina y el útero. De cierta manera, todas las estructuras que están ahí van a proveer un soporte para ese compartimento, especialmente para las funciones urinarias. Tenemos la vagina en disposición contra 2 ligamentos que me genera una estructura en forma de trampolín y que me va a proveer el soporte o la hamaca para la uretra. Y de la misma manera los ligamentos propios de la uretra, parauretrales, pubouretrales y periuretrales.
Cualquier alteración a este nivel se va a traducir en una hiperlaxitud de la uretra, un cistocele o una incontinencia urinaria. Tenemos el compartimento medio donde van a haber unas condensaciones de la fascia que se van a denominar paracolpo y parametrio. Paracolpo lo que está al lado de la vagina, rodeando la vagina, y parametrio lo que está rodeando el útero. Recordemos que de los parametrios esa condensación viene de los ligamentos anchos, dando la formación de los ligamentos cardinales o de McEnroe, y que también están implícitos los ligamentos uterosacros. La función de este compartimento propiamente va a ser proveer soporte al útero de la pared superior de la vagina, por tanto cualquier alteración a este nivel se va a traducir en un prolapso de órganos pélvicos. Por su parte, el compartimento posterior, la vagina va a estar suspendida por el paracolpo, que en este caso se va a llamar tabique rectovaginal cuando tiene su continuación de la parte vaginal hacia el recto. Van a estar incluidos el cuerpo perineal, que es una estructura fibromuscular muy importante de disposición piramidal y que se conoce como el punto de anclaje de la pelvis, y los ligamentos rectales que van desde la pared lateral de la pelvis hasta la pared lateral de la pelvis hasta el recto y que contienen estructuras vasculares como las arterias rectales. Cualquier alteración a este nivel se va a traducir como un defecto de compartimento posterior dentro de lo que se incluye enterocele, rectocele o peritonocele. Ahora bien, la disfunción de piso pélvico, habiendo entendido toda la fisiología y las estructuras anatómicas, va a ser definida como aquellos trastornos de la función de piso pélvico secundario a alteración a cualquiera de los niveles anteriormente mencionados, que va a incluir un espectro de presentaciones clínicas dentro de lo que tenemos: prolapso de órganos pélvicos, incontinencia urinaria o fecal, síndrome de perineo descendido, dolor, disfunción miccional y disfunción sexual. Como datos epidemiológicos, mencionar que alrededor del 50% de las mujeres a los 50 años van a cursar con disfunción de piso pélvico y que en Estados Unidos el 25% de esas pacientes requieren una intervención quirúrgica a la edad de 80 años, principalmente para incontinencia urinaria y prolapso de órganos pélvicos. Eso se traduce en una tasa de 225.000 mujeres que son sometidas al año por alteraciones de piso pélvico, como lo son el prolapso. Dentro de los factores de riesgo, mencionar el parto vaginal, la edad avanzada y el hipoestrogenismo que van de la mano, teniendo en consideración que este último se ve asociado con la lixiviación del tejido conectivo de las pacientes. La multiparidad, enfermedades del tejido conectivo, enfermedad pulmonar, histerectomía, la obesidad y el estreñimiento son además factores de riesgo asociados. Con respecto a esos factores de riesgo, me pareció importante traer evidencia sobre los principales eventos obstétricos y ginecológicos a los que nos vemos enfrentados como ginecólogos, entre ellos el parto. Esa es una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el año inmediatamente anterior, que tuvo como objetivo comparar los trastornos del piso pélvico entre pacientes que habían sido llevadas a parto versus pacientes que habían finalizado su embarazo por cesárea. Se hizo una revisión extensa con un total de 1.597.303 mujeres y se valoraron para disfunción de piso pélvico, incluyendo incontinencia urinaria, incontinencia anal, prolapso de órganos pélvicos y trastornos sexuales. En términos generales, para todas las pacientes se encontró que la frecuencia de presentación, independiente de su vía de finalización, era para incontinencia urinaria 27.9%, para prolapso de órganos pélvicos 14.2% y para incontinencia anal 0.4%. Ahora bien, cuando se hace la comparación entre grupos, tenemos entonces que el parto vaginal aumenta la oportunidad en 2.64 veces de presentar incontinencia urinaria, 3.28 veces la oportunidad de presentarse un prolapso de órganos pélvicos y 2.17 veces la oportunidad de presentarse una incontinencia anal cuando se compara con cesárea. De esta manera, y pues con clara evidencia, hay una relación entre el parto vaginal y la disfunción del piso pélvico. Pero antes de estigmatizar el parto como factor destructor del piso pélvico y decidir hacerle cesárea a las pacientes para evitar esta morbilidad, debemos tener en consideración que no es el único factor de riesgo. Este estudio publicado en el mismo año tenía como objetivo evaluar otros factores de riesgo adicionales y el efecto del embarazo y el embarazo mismo en la anatomía del piso pélvico. Entonces, lo que ellos hicieron fue coger pacientes que consultaban a un centro de uroginecología con síntomas de piso pélvico y las segregaron en dos grupos: las que habían tenido un embarazo y habían finalizado por cesárea, es decir, se había excluido el parto como factor de riesgo, y aquellas que eran nulíparas. Se les hizo cuantificación con POPQ, se les hizo valoración imagenológica con ecografía y resonancia. ¿Qué se obtuvo como resultados? Llama la atención, por ejemplo, esa tabla de caracterización de la población, en donde aquellas pacientes nulíparas presentaron en edades más tempranas la disfunción de piso pélvico, 46,51, con una P que es estadísticamente significativa.
El prolapso se presentó en igual proporción y los síntomas de compartimento anterior fueron más frecuentes en aquellos pacientes que habían tenido un embarazo sin parto. La valoración clínica con el POPQ se encontró que el área del hiato pues, era mayor en pacientes que habían tenido un embarazo y efectivamente se confirmó por ecografía. Los datos en ecografía que tuvieron significancia estadística fue las pacientes que tuvieron un embarazo sin parto tenían mayor descenso del cuello de la vejiga y tenían un mayor área del hiato, con una P que fue estadísticamente significativa. Sin embargo, no les llama la atención resultados como, por ejemplo, que tienen significancia estadística como el grado de descenso en aquellas pacientes nulíparas cuando se compara con las que tienen cesárea. Esto, sin lugar a duda, nos dice que sí, aunque el tener un embarazo se afecta, golpea el piso pélvico y definitivamente se aumenta el área del hiato, lo que se denomina el microtrauma, definitivamente en pacientes nulíparas existen otros factores de riesgo que están implicados con la presentación del mismo. Las histerectomías, un procedimiento que realizamos con frecuencia, es importante mencionar. La evidencia cuando uno busca los artículos no es muy contundente porque de hecho casi todo está a favor de realizar histerectomía para mejorar los síntomas de piso pélvico sin morbilidad próxima. Este estudio en el año 2021, este grupo de estudio lo que hizo fue evaluar cuáles eran los factores asociados a disfunción de piso pélvico, además de perder todo el anclaje que ya mencionamos inicialmente, y lo que hicieron ellos fue hacer una revisión. Entonces, definitivamente la histerectomía, especialmente cuando uno hace la sección de los ligamentos uterosacros cardinales y de la fascia, se lleva un gran plexo nervioso que está implícito en la función de la musculatura lisa, de la fascia y de todo el soporte del piso pélvico, y adicionalmente en toda la revisión de literatura los estudios no superan el año. Entonces lo que nos invitan es que antes de pensar que la histerectomía es un procedimiento que no nos va a golpear el piso pélvico, decidamos hacer estudios prospectivos o retrospectivos con evaluación de más de 10 años que no nos sesguen los resultados y tener en consideración a la hora del abordaje quirúrgico la modificación de la técnica para evitar lesión. Continuando entonces con la disfunción del piso pélvico para la orientación clínica, hemos organizado en esta tabla que de acuerdo al interrogatorio que usted tenga con la paciente y los síntomas que ella le manifieste, pudiéramos orientarnos, bueno, esa paciente tiene un defecto de compartimento anterior, posterior y medio. Aquella paciente que nos refiere incontinencia urinaria, urgencia urinaria, dificultad para iniciar la micción, dolor pélvico, pues podemos estar ante un defecto de compartimento anterior, propiamente cistocele, descenso del cuello de la vejiga, hipermovilidad de la uretra o cisto uretrocele respectivamente. De la misma manera, aquellos pacientes que pierdan el soporte del compartimento medio pueden estar presentando sensación como de abultamiento, que va a ser secundario a un prolapso de órganos pélvicos, y aquellas que tengan disfunción del compartimento anterior pueden presentarnos síntomas como evacuación o sensación de evacuación incompleta, dolor pélvico, prolapso o incontinencia fecal. Existen escalas de valoración de las pacientes en donde ellas manifiestan cómo se sienten con sus síntomas y que son de utilidad en uroginecología, especialmente para disfunciones que incluyen incontinencia anal, incontinencia urinaria y prolapso de órganos pélvicos. Son escalas que miden, tienen una puntuación, un cuestionario que puede variar de 12 a 20 preguntas y que, muy importante, no solamente incluye los síntomas de la paciente, sino la condición emocional, cómo le afecta su sexualidad y cómo le afecta su calidad de vida a tener en consideración. A la hora de la evaluación clínica, con el examen físico, lo que buscamos es evaluar la función de ese piso pélvico, donde debemos tener en consideración la sinergia importante que hay entre el dolor y la hiperactividad muscular. Recordemos que la contracción repetida del músculo genera liberación de ácido láctico y mediadores inflamatorios que se van a ver traducidos en dolor, y adicionalmente la contracción de esas fibras nerviosas y vasculares que pasan por los músculos pues nos va a traducir el dolor para la paciente. De esa manera, entonces, el examen físico, idealmente digital, se basa en buscar los puntos gatillo miofaciales o los puntos de hiperalgesia. Lo que se va a hacer es un sistema de puntuación que puede ir de 0 a 3, siendo 3 el más severo de acuerdo a lo percibido en el examen físico y referido por la paciente. De la misma manera se evalúa la simetría, y para evaluar la función muscular vamos a evaluar el tono, que es la tensión en reposo que se determina por la resistencia que presentan los movimientos pasivos. La función misma del músculo de contractilidad se evalúa con contractilidad voluntaria, pidiéndole a la paciente que apriete, mirar la fuerza de esa contractilidad, cuánto dura la paciente en contracción, la capacidad de repetirlo y cómo va a ser la relajación. De la misma manera, y por supuesto, aumentando la presión intraabdominal con maniobra de Valsalva, se evalúa el piso pélvico, los movimientos del piso pélvico y la función muscular.
Existen diferentes escalas para el abordaje de esas pacientes en la consulta que puede, digamos que, objetivizar un poquito más los resultados y es de acuerdo a lo que se encuentre con el tiempo que ella pueda sostener la contracción y cómo va a ser la respuesta. Para ello, la escala de Brink, entre otros, la escala de Oxford. Sistema de cuantificación POPQ, que se mencionó ampliamente en la presentación anterior. Simplemente vamos a mencionar que nos evalúa 9 medidas, compartimiento anterior, posterior y otras medidas, y que nos permite una estadificación de 0 a 4 que se va a correlacionar de manera importante con la clínica de la paciente. Dentro de las herramientas diagnósticas para disfunción de piso pélvico, entonces tenemos como imágenes las radiografías que nos van a permitir evaluar de manera estática algunas alteraciones, como por ejemplo la cistourethografía, que nos permite evaluar el vaciado, el llenado vesical, que si lo combinamos con fluoroscopia pudiéramos tener de una manera más dinámica imágenes seriadas, pero definitivamente pues son imágenes que se comparan con otras pruebas más modernas y tienen mayor rendimiento diagnóstico. De la misma manera, pues antes servían para hacer diagnóstico y se deben tener en consideración como historia. El ultrasonido nos permite la correcta valoración de la anatomía, la integridad de los músculos del piso pélvico, y estas tienen diferentes modalidades. La primera, endoanal, que es específica y muy sensible para lesiones del complejo del esfínter anal, con una sensibilidad cercana al 100%. Y la transperineal o translabial, que nos evalúa la disfunción del piso pélvico, muy importante. Se pueden realizar imágenes dinámicas, pacientes en contracción y en valsalva, que nos permite evaluar disfunción a nivel de los 3 compartimentos. Esta se considera una modalidad completa y común que está ocupando el primer lugar en valoración de piso pélvico. La resonancia magnética, por su parte, nos permite evaluar efectivamente los 3 compartimentos, entre otras alteraciones como trastornos de la defecación, porque dentro del dinamismo de la elaboración de la misma se produce defecación en la paciente. Sin embargo, pues tiene un mayor costo comparado con las otras pruebas. Tenemos el neurodiagnóstico, la elaboración de electromiografía, pues que claramente se hace con electrodos en parche porque no se puede chuzar a la paciente. Lo que nos va a evaluar es la coordinación entre diferentes grupos musculares implícitos en procesos de micción y defecación. Tenemos la manometría, que evalúa la presión anorrectal objetiva y reproducible, pero solamente se reserva para aquellas pacientes que tienen una incontinencia, un estreñimiento funcional y que con las otras pruebas diagnósticas y pruebas terapéuticas no han tenido ninguna mejoría. La estimación del volumen postmiccional, del que se habló en la charla de incontinencia, que se puede realizar mediante cateterismo o ecografía, siendo el primero correlacionado con ecografía de hasta 85-94%, y por supuesto la urodinamia, de la que se habló ampliamente en la presentación anterior. Ahora bien, el enfoque clínico imagenológico es importante realizar. Hasta ahora venimos con un abordaje clínico de la paciente. Es importante objetivizar, y el mapeo de las lesiones o de la disfunción misma nos puede ser útil para determinar la precisión y la ubicación de la lesión, de la disfunción, y de esa manera proyectarnos o pensar cuál sería la mejor opción terapéutica para esa paciente, cambiando los escenarios clínicos y disminuyendo la recurrencia, haciendo pues procedimientos más específicos. Ecografía de piso pélvico. Entonces, la ecografía de piso pélvico va a ser la modalidad de elección. Tiene como ventajas que no hay radiación. Es una prueba de bajo costo, de alta resolución y alta disponibilidad. Como desventajas tenemos la rápida atenuación de la señal y la reflexión ultrasónica que se va a presentar por hueso y gas, es decir, la sombra acústica que podamos tener. Se plantea a veces como desventaja pues que la profundidad del transductor y la resolución. Sin embargo, recordemos que las estructuras del piso pélvico están en los siguientes 5 a 7 centímetros, con una buena calidad de imagen con los transductores utilizados. De esta manera, las indicaciones para ecografía de piso pélvico van a incluir incontinencia urinaria, prolapso de órganos pélvicos, defecación obstruida, incontinencia anal, complicaciones postquirúrgicas donde se utilizaron materiales sintéticos, infecciones urinarias del tracto urinario y masas vaginales. Esta es una imagen esquemática de cómo vamos a realizar la ecografía de piso pélvico. Bueno, esa es una imagen sistemática de cómo vamos a realizar la ecografía de piso pélvico. La idea es poner a la paciente en supino, de cúbito supino, con rodillas flexionadas, levemente flexionadas, y se utiliza un transductor volumétrico. Esquemáticamente, las imágenes que vamos a ver: sínfisis del pubis, uretra, vejiga, el útero, el canal vaginal y el canal anal. Debemos tener en cuenta esa imagen esquemática para entenderlo. O sea, ahí tenemos ya ecográficamente. Siguiente.
No se puede porque es Teams. Sí, anterior. Tenemos entonces aquí útero, vejiga, cuello de la vejiga, uretra, cuello de la vejiga, cavidad vaginal y cavidad rectal. La manera como se va a ver. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hablar en una ecografía de piso pélvico, independiente de cuál sea la indicación de la paciente y de cuál sea el síntoma en compartimento anterior, posterior o medio, es el residuo posmiccional. Este residuo posmiccional se mide o se evalúa tomando la medida, las máximas dimensiones de la vejiga en eje de las Y, de las X y con una línea paralela en eje de las Y multiplicado por una constante que es 5.6 y de esa manera evaluar la presencia del residuo posmiccional. Recordemos que las pacientes que van a ecografía de piso pélvico, antes de entrar al procedimiento, han orinado, digamos que han evacuado su vejiga, y en el tiempo que vamos realizando el examen, pues se da la oportunidad para que se vaya llenando y hacer la siguiente evaluación. Lo segundo que vamos a evaluar son los síntomas, los signos del compartimento anterior que van a ser sugestivos de incontinencia urinaria. El primero es el descenso del cuello vesical. Entonces, lo que tenemos en la imagen es un cuello vesical, vejiga, el cuello vesical. Se le pide a la paciente que haga maniobra de Valsalva y cuando ella la hace, cuando el acortamiento es superior a 25 milímetros, se considera que la paciente tiene un acortamiento. Este acortamiento está ampliamente relacionado con incontinencia urinaria de esfuerzo. De la misma manera, otros signos son la alteración del ángulo retrovesical, que no es más que el ángulo que se traza entre la uretra y el trígono vesical, que no tiene un punto de corte y es simplemente evaluar si su ángulo es abierto o cerrado. Aquellos que sean de ángulo cerrado se asocian fuertemente con incontinencia urinaria oculta. Y tenemos la funelización del meato o el signo de embudización del meato que nos sugiere que hay una incontinencia urinaria de esfuerzo. El siguiente paso es evaluar el detrusor. El detrusor lo vamos a evaluar en el domo. Sobre el domo del detrusor se toman 3 cortes, 3 muestras. El equipo hace un promedio de las mismas. Este debe ser inferior a 5 milímetros. Cuando tenemos un detrusor por encima de 5 milímetros, probablemente podemos estar ante un proceso obstructivo, ante una vejiga hiperactiva que se relacione con una incontinencia urinaria de urgencia. En la siguiente imagen tenemos una representación de cómo se mide el cuello vesical. Es una paciente que claramente tiene un acortamiento, reposo, maniobra de Valsalva con un acortamiento significativo y la manera como se trazan las líneas para evaluar el ángulo retrovesical. El siguiente paso es evaluar el prolapso de órganos pélvicos. Dale una antes para que se quite. Evaluar el prolapso de órganos pélvicos que lo vamos a hacer con vejiga vacía en maniobra de Valsalva por al menos 6 segundos y vamos a evaluar la asociación con los síntomas. Tenemos compartimento anterior, el cistocele. La utilidad clínica de la ecografía para el cistocele es muy importante, dado que el prolapso, el POP-Q es muy limitado para los cambios anatómicos que se puedan presentar y para la presencia de otras alteraciones a nivel de ese compartimento que se puedan presentar, como lo son los quistes de Garner y los divertículos uretrales. De esta manera, lo que se hace es trazar una línea de referencia en el borde de la sínfisis del pubis, y esa es la línea de la que vamos a hablar durante toda la presentación, porque es el punto de partida para evaluar qué tanto desciende cada uno de los compartimentos. Línea en el borde de la sínfisis del pubis, cuando el descenso superior a 10 milímetros, se considera que la paciente tiene un cistocele. Vamos a hablar entonces de la importancia de la valoración. Con este caso clínico que vamos a presentar es una paciente joven de 20 años con un embarazo de 35 semanas que cursa con una sensación de masa a nivel vaginal y adicionalmente importante dolor agudo. La paciente consulta al servicio, se le hace una valoración, se le impresiona que cursa con un defecto de pared anterior, un cistocele. Sin embargo, ante la valoración de un segundo examinador no es claro, por lo que solicita una ecografía de piso pélvico. En la ecografía de piso pélvico, vamos a ver en video, esta lesión capilar. Lo que se hace durante la ecografía es administrar gel endovaginal para provocar una distensión de la vaginal y corroborar la lesión la uretra. Bueno,
Teniendo en consideración el contexto clínico de la paciente embarazada que requiere, pues va a necesitar un canal de parto para su finalización y además de que tiene un dolor agudo, se decide hacer un drenaje guiado por ecografía, extrayendo si es ese contenido líquido, pues de esa imagen quística, y ese es el resultado clínico de la paciente. Siguiente. El siguiente compartimento del que vamos a hablar es el compartimento apical, el compartimento medio, en donde sabemos que en el examen físico claramente puede haber falsos negativos de decimos no, la paciente no tiene un descenso, pero efectivamente sí, y es por eso que la ecografía es muy útil a este nivel. Entonces, tenemos que el cuello uterino se va a observar como una línea especular y por su parte la cúpula se va a observar como una imagen isoecoica, teniendo en relación que va a estar rodeada por los intestinos que van a ser hiperecogénicos y que van a permitir su visualización. Cuando existe defecto a este nivel, si teniendo en consideración la disposición del útero, si este es en retroverso, puede generar compresión del cuello de la vejiga y síntomas de compartimento anterior. Y por su parte, si está en anteverso flexión, puede generar una compresión anorrectal, que es lo que se denomina el colposene. Con respecto a la línea de la sínfisis del pubis, cuando el descenso es superior a 15 milímetros, estamos ante un defecto apical. El siguiente compartimento del que vamos a hablar es el compartimento posterior, donde se hace relevante de la misma manera como venimos mencionando para los anteriores la valoración con la ecografía de piso pélvico, y esto radica en que la paciente sí puede referir los síntomas y usted al examen físico verle que tiene un defecto, pero no puede establecer claramente si se trata de un rectocele. Recordemos que el rectocele se produce ante debilidad de la fascia o un cuerpo perineal que esté, un tabique rectovaginal que esté muy distendible, pues que esté lesionado. De la misma manera, a ese nivel pueden haber otras masas que correspondan a un tabique rectovaginal que sea muy distendible, un rectocele combinado, un enterocele aislado, una intususcepción rectal o un periné deficiente. La valoración ecográfica entonces se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Con respecto a la línea de la sínfisis del pubis, vamos a evaluar que se presenta prolapsado. Cuando el descenso es mayor de 15 milímetros, se considera que hay un defecto de la cavidad posterior. ¿Listo? De compartimento posterior. Este bien puede ser un rectocele verdadero, que va a ser esa imagen diverticular de la ampolla rectal que se abulta sobre el canal vaginal, que se abulta. Listo, gracias. Que se va a abultar sobre el canal vaginal y va a ser el rectocele. De la misma manera podemos tener enterocele aislado, como se ve aquí, la ecogenicidad de los intestinos es diferente porque vamos a estar ante la presencia de intestino delgado o cualquier otro contenido de la cavidad abdominal que sea prolapsado entre la vejiga y la ampolla rectal. Tenemos el recto enterocele, en donde hay una fusión de los dos, y tenemos una entidad que se presenta y de la que poco conocemos en el 4% de los casos, que es la intususcepción, en donde va a haber una apertura exagerada del canal anal con un impulso de esa capa muscular del recto hacia la cavidad anal. Lo vamos aquí. Dale, siguiente. Como se ve aquí, que nos genera esta imagen ecográfica típica en copa de Martini. En la siguiente valoración que se va a hacer en ecografía de piso pélvico es la dimensión hiatal. La dimensión del hiato, que va a ser esa brecha triangular en forma de V que se localiza entre el cabestrillo del músculo puborectal y las ramas púbicas inferiores. Lo que se hace es tomar el plano de mínimas dimensiones de ese hiato, es decir, entre el borde superior de la sínfisis del pubis y el borde anterior puborectal, y se toma, se hace el corte para hacer la valoración ecográfica. Se le pide a la paciente que haga maniobra de Valsalva cuando ésta genera una sobredistensión superior a 25 centímetros cuadrados de área, se denomina balonamiento. Ese balonamiento bien puede ser leve, moderado o severo de acuerdo a los centímetros de amplitud del área del hiato, y en el caso de que sea mayor de 40 es lo que los radiólogos han constituido o denominan el síndrome de periné descendido, que no es más que un hiato que esté muy amplio y permite el descenso de todos los compartimentos por el mismo. Es una imagen donde se está tomando área de mínimas dimensiones para calcular de cierta manera el área del hiato. Listo.
La siguiente parte de la valoración incluye aquellos pacientes que son posoperatorios a quienes se les ha puesto implantes de dispositivos. Tenemos aquellas que se les ha puesto los slings, que se van a observar como líneas hiperecogénicas por detrás de la uretra, que dependiendo de su tipo, bien pueden ser en forma de C para aquellos que sean transobturadores. Por favor, siguiente. Transobturadores en forma de C o en forma de U cuando sean retropúbicas. ¿Cuáles son las complicaciones que nos van a permitir evaluar la valoración ecográfica de esas pacientes? Cuando existe tensión excesiva, entonces entramos, siguiente, a un punto importante que se llama la brecha, el gap o la brecha cabestrillo-pubis, que es tomar la medida entre el pubis y el cabestrillo. Esta debe estar entre 8 y 14. Cuando es menor de 8, podría asociarse con una disfunción miccional. Decimos podría porque hay pacientes que tienen un gap menor de 8 sin problema. Y cuando es mayor de 14, pudiera asociarse con recurrencia de la incontinencia. Siguiente problema que se puede evaluar con ecografía es ante la sospecha de una perforación o estenosis. Lo que se puede hacer es una valoración que nos oriente más o menos si la cinta quedó bien puesta, si está bien localizado, si está en lugares adyacentes. Las mallas también pueden ser valoradas. Estas han sido elaboradas con material de propileno, que pues va a ser altamente ecogénico y se va a ver, digamos que de manera fácil en la ecografía. Lo que se busca cuando se evalúa pacientes que tienen mallas son el tamaño, la localización y la pérdida del anclaje. Cuando uno evalúa la pérdida de los puntos de anclaje, pues decide que la paciente pudiera tener una recurrencia por ese punto que se zafó y pudiera definir, hacer la intervención, digamos que específica para ese punto. ¿Listo? Aquí una imagen de una paciente con una malla, la siguiente, y una recurrencia de un recto seno. El trauma materno asociado al parto es el siguiente paso que se va a evaluar en la ecografía de piso pélvico. Lo que se va a hacer es, lo primero que se va a hacer es evaluar la avulsión del elevador, el músculo elevador del ano. Se va a hacer mediante corte parasagital con cortes tomográficos que se pueden hacer por ecografía. De la misma manera se identifican los planos de mínimas dimensiones y se evalúa la integridad del mismo. Cuando se presentan inserción anormal en más de 3 cortes de los cortes tomográficos de la ecografía, se considera que esa paciente tiene una avulsión. En la siguiente imagen se ve como clínicamente una paciente presenta un desgarro que por ecografía tiene pérdida de la inserción de ese elevador, claramente una avulsión, y de la misma manera se puede observar por resonancia magnética, demostrándonos que entre la una y la otra pues no existe como mayor diferencia a la hora de observar. Este es un caso clínico de una paciente de 42 años, gravidad 1, partos 1, tiene una historia de un parto instrumentado, consulta tiempo después con síntomas de disfunción del piso pélvico. Al examen físico le encuentran un defecto de compartimento posterior, una masa vaginal con efectivamente un defecto de compartimento posterior, y solicitan una ecografía de piso pélvico. Esta valoración se realizó hace 8 días. Aquí tenemos la imagen, entonces puntos de referencia sínfisis del pubis para medir los 3 compartimentos. La paciente efectivamente tiene un recto seno que se alcanza a ver aquí, muy bien delimitado. Cuando se le hace la evaluación del elevador, en la siguiente imagen, se hace la evaluación del elevador, se va a encontrar que hay una avulsión del mismo en más de 3 cortes tomográficos. Esto define la paciente con una avulsión del elevador secundario a un parto instrumentado. Dentro del trauma materno también se debe tener en consideración la valoración del esfínter anal. Ecográficamente se puede observar como el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Lo que se hace es girar el transductor y hacer una inclinación, pues modificaciones para poder obtener las imágenes. Se van a evaluar en diferentes cortes tomográficos y cuando se encuentran lesiones o alteraciones a nivel del mismo en 4 a 6 cortes, se considera que la paciente tiene una lesión o un trauma del esfínter anal residual. Se define trauma del esfínter anal como aquella lesión que sea superior a 30 grados. Es decir, siguiente, usted identifica la lesión. En la siguiente imagen, identifica una lesión y evalúa el grado de lesión. Si ese es superior a 30, efectivamente estamos ante un trauma del esfínter anal. Con respecto a esto último, el trauma en el parto, esta es una revisión sistemática, un metaanálisis que se realizó en el año 2019 que tuvo como objetivo evaluar la presencia de avulsión del músculo elevador en relación con la modalidad del parto. Incluyó un total de 5.067 mujeres.
a quienes se les hizo valoración ecográfica y por resonancia magnética. Entonces se encontró que grupos de comparación, aquellas pacientes que habían sido sometidas a parto instrumentado cuando se comparó forceps versus vacuum, este aumentó hasta en 6.51 veces la oportunidad de tener una abulsión del elevador. Cuando se comparó forceps versus parto normal, este aumentó de manera muy importante hasta 9.78 veces la oportunidad de presentar una abulsión del elevador. Finalmente, cuando se compara el vacuum con el parto vaginal, este aumentó hasta 1.31 veces la oportunidad del mismo. De tal manera que el parto instrumentado es un factor de riesgo para abulsión del elevador, especialmente cuando ese se realiza con forceps. Y con respecto a traumatismo postparto, importante nos pareció traer este estudio del año 2018 que tuvo como objetivo identificar cuántas mujeres lograban tener un parto atraumático, buscando hacer unos modelos de predicción y saber cuáles eran los factores asociados. Eso fue un estudio secundario, un análisis que se le hizo a aquellas pacientes que tuvieron disfunción de trauma perineal severo posterior a ejercicios de piso pélvico, y de aquí se extrajeron los datos. Entonces fueron finalmente 483 mujeres que lograron el seguimiento los siguientes 3 y 6 meses, y se definieron los diferentes tipos o modalidades de trauma de piso pélvico, abulsión, distensión del hiato más de 25, que fue lo que se denominó el microtrauma, y el trauma del esfínter, como lo definimos anteriormente. Entonces, en el primer modelo eran mujeres que tenían abulsión y trauma del esfínter, que habían sido parto normal no instrumentado. El segundo modelo era parto, pacientes que tenían parto no instrumentado y que tenían microtraumatismo, es decir, un balonamiento del hiato. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención de este estudio? Lo importante y relevante es que esos pacientes del primer modelo, solamente 40% tuvieron parto atraumático, y del segundo modelo, el 33% tuvieron parto atraumático. Cuando se mira el análisis de probabilidades, cuando se mira el likelihood ratio, este disminuye significativamente con la edad gestacional, que digamos que era el objetivo de ellos, mostrar el modelo de predicción de qué manera íbamos a evitar que las pacientes tuvieran un parto traumático. Entonces, parto traumático disminuye la oportunidad de presentarse o el riesgo de presentarse cuando aumenta la edad gestacional, con un intervalo de confianza del 95%. Lo realmente relevante del estudio y que le preocupa a uno es que solamente de 33 a 40% de las mujeres logran tener un parto sin trauma, y podemos estar subestimando todas las pacientes que atendemos a diario en los servicios de obstetricia. Finalmente, la resonancia magnética, pues es un estudio más dispendioso, requiere una preparación intestinal, requiere la administración de antiespasmódicos a la paciente, requiere un llenado de la cavidad rectal y vaginal a la hora de la valoración, y adicionalmente explicarle a la paciente las realizaciones de las diferentes maniobras que tienen que llevar a cabo durante la realización del examen, dentro de lo que incluye la defecación. Este estudio de resonancia tiene dos pasos. El primero es el examen en reposo, que nos va a evaluar la anatomía en los planos axiales y sagittales. Y el segundo es un examen dinámico en donde se evalúa la contracción máxima del esfínter, la integridad del piso pélvico, el maniobras de Valsalva y, por supuesto, la defecación, teniendo en consideración que ya lo habíamos mencionado. Esta es una imagen donde nos representa pues que tienen diferentes modalidades de valoración en diferentes secuencias, pero importante, maniobra de Valsalva, se va a tener cortes en defecación de la paciente y claramente se van a identificar defectos en los 3 compartimentos. Entonces, el primer paso de la resonancia magnética es la valoración anatómica. La valoración anatómica va a incluir integridad estructural, en la siguiente diapositiva, intensidad, simetría y grosor. Recordemos que cuando hay una lesión como una abulsión del elevador, lo que va a hacer es perderse el grosor, se va a infiltrar de grasa y la vagina se va a desplazar, lateralizar hacia el lado de la lesión. En el siguiente paso, que es la evaluación dinámica y funcional, que es lo que difiere un poquito de la ecografía cuando hablamos de defecación, porque recordemos que en ecografía hay contracción y Valsalva, se van a medir 3 líneas importantes. La primera de ellas es la línea PSL, que es la línea más importante de la resonancia magnética, que va a representar todo el área del piso pélvico. Con respecto a esta, se traza desde la sínfisis del borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la última articulación coxígea. Con respecto a esta, todo lo que descienda debajo de ella, en la siguiente, se va a denominar un defecto de los diferentes compartimentos. Entonces, de acuerdo a los grados de descenso de los centímetros, se va a clasificar en los diferentes grados de severidad. La siguiente línea de valoración es la línea H, que va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la unión anorrectal. Esta nos va a mostrar de manera indirecta la amplitud anteroposterior del hiato del elevador, que debe ser menor de 5. Dale la siguiente.
y la siguiente. La línea M de la misma manera va a ser la perpendicular entre las dos y nos va a sugerir también la amplitud del hiato. De esa manera, entonces, con estas dos líneas usted puede definir si la paciente tiene un balonamiento del hiato o un abombamiento del hiato y el grado de presentación de acuerdo a los centímetros de amplitud. El ángulo anorrectal es importante mencionarlo, pues que se mide entre el canal anal y el borde posterior del recto, simplemente con maniobra de valsalvo de defecación, simplemente mencionar lo que existe para aquellos trastornos de defecación de la paciente. Existen dos entidades que definitivamente van a precisar de una resonancia magnética para su correcta valoración, porque aunque ecográficamente podamos tener signos sugestivos, se requiere para su correcto abordaje. Entre ellos están el estreñimiento funcional, que se va a caracterizar por una inercia rectal, conocido también como el síndrome de espasticidad del piso pélvico. La resonancia magnética juega un papel importante para el diagnóstico, para definir a qué paciente lo voy a llevar a cirugía. Y el anismo, que va a ser contracciones involuntarias con imposibilidad de relajación del esfínter externo, que se va a caracterizar por un paciente con estreñimiento, defecación prolongada e incompleta y que requiere de valoración por medio de resonancia magnética. La comparación entre las dos modalidades imagenológicas, entonces todas incluyen los tres compartimentos con sensibilidades muy parecidas para los diferentes compartimentos. Las ventajas de la ecografía está en costo, es un procedimiento bien tolerado, una visualización de material sintético, aquellas pacientes posoperatorias que utilizamos malla o slings, importante, y que no genera radiación. Ventaja de la resonancia magnética, tiene alta resolución blandos, nos provee información anatómica que va mucho más allá del hueco pélvico que tenemos con el transductor ecográfico y no genera radiación. Como desventajas de la ecografía, el campo de visión puede ser limitado y hay posibilidad de valoración inexacta en el caso de que por formas técnicas se genere una compresión exagerada sobre las diferentes estructuras con el transductor. Finalmente, las desventajas de la resonancia es que las mediciones van a tener poca reproducibilidad, que la paciente va a estar en una posición antinatural para la defecación, lo que puede limitar la realización de la misma y, por supuesto, el costo. Finalmente, las conclusiones de nuestra charla es que la disfunción del piso pélvico es una entidad frecuente que afecta a cerca del 50% de las mujeres a los 50 años, que debe ser conocida su anatomía para su correcto diagnóstico y abordaje, que tiene diferentes espectros de presentación, entre lo que se incluyen prolapsos de órganos pélvicos, incontinencia anal y fecal, síndrome de perineo descendido, disfunción sexual y dolor. El abordaje clínico es necesario, pero puede ser impreciso o limitado, especialmente en casos complejos, por lo que tenemos nuevas modalidades muy importantes como lo son la ecografía y la resonancia, que nos evalúan de manera no invasiva los tres compartimentos con una valoración dinámica. Comparado, la ecografía translabial es rápida, relativamente más simple de realizar y tiene mayor disponibilidad a menor costo, lo que la posiciona como imagen de primera elección en pacientes que tengan disfunción, especialmente compromiso leve o moderado del compartimento anterior apical, y adicionalmente tiene un plus que nos permite evaluar aquellos pacientes que se les puso material sintético en procedimientos quirúrgicos. La ventaja del abordaje imagenológico es que nos permite evaluar el trauma obstétrico, propiamente el esfínter y el elevador, que nos va a cambiar el panorama de la obstetricia de los pacientes en el abordaje inicial, tanto inicial como el futuro obstétrico de la paciente, y que claramente la resonancia pues tiene mayor costo, que pudiera limitarse en su indicación a pacientes que tengan mayor compromiso, que tengan comportamiento, que tengan multicompartimental, que tenga compromiso multicompartimental